Ahora sí. O que va a utilizar prótesis dentales totales las personas que han perdido piezas dentarias. De ahora en adelante, nosotros como profesionales lo tenemos que llamar edentulismo total, completo, lo que estamos diciendo, la patología que vamos a observar en estos pacientes. Muy diferente a un edentulismo parcial. Ya no vamos a decir a ese paciente que ha perdido todas las piezas dentarias, ese es el que usa prótesis dentales totales. No, la patología específica en prostodoncia removible se va a denominar edentulismo total. Si ustedes me dicen simplemente edentulismo, no me están dando el nombre completo, ¿ok? Viene el paciente, este paciente que están viendo acá, entra a clínica, se siente en el sillón, abre la boca y a primera vista ustedes me lo tienen que clasificar como Freddy Apaza Blanco. ¿Cómo me vas a clasificar a ese paciente? Freddy, ¿dónde estás? Freddy, ¿me escuchas? Gabriela Conde, ¿cómo vas a clasificar a ese paciente de ahora en adelante que está en la clínica sentado y abre la boca y no tiene, no tiene ninguna pieza dentaria? Gabriela Conde, te estoy escuchando. Sí, ¿Ya? las personas se lo clasifica como prótesis parcial, total. No, prótesis total y Concéntrate, Gabrielita, concéntrate. Va a entrar un paciente a clínicas, se va a sentar y va a tener estas características que estás viendo en la pantalla. Entonces, ¿qué tipo de paciente es? Ya no es un paciente. Nosotros tenemos que aprender ya a determinar el tratamiento, el diagnóstico, la presunción, ¿no es cierto? Ya no es un paciente simplemente que ha perdido todas sus piezas dentarias. ¿Cómo lo vas a denominar, Gabriela? Ya estamos en prostodoncia removible. Tenemos que darle un específico denominativo a este paciente y es lo que ahorita he dicho. ¿Quiénes son los pacientes que usan prótesis dentales? Sus compañeros eh, Flavio, ¿no es cierto? Me dijo, sí, son las, o su otro compañero me dijo, son las personas que han perdido todas sus piezas dentarias, han perdido por un accidente o han perdido por X motivo, ¿ya? Otro compañero me dijo, son personas generalmente que son adultos mayores, ¿sí? Son personas que han perdido en totalidad todas las piezas dentarias. Incluso esta que están viendo acá, que la vamos a dibujar, ¿ya? Incluso esta pieza dentaria que están viendo acá ya no cuenta como pieza dentaria porque ya no tiene funcionalidad. Si ustedes me dicen, pero doctora, ¿tiene una pieza dentaria? Yo les voy a decir que no, porque esta pieza no tiene absolutamente ninguna funcionalidad. Es más, si ustedes dejan en boca esta pieza dentaria y encima me confeccionan una prótesis, ¿ya? Lo que van a hacer es que esta se pueda infectar y llegue a causar problemas. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es transferirlo a cirugía, porque esa es la manera en que ustedes van a hablar, porque en prostodoncia removible no pueden hacer esto, no se tienen los instrumentos ni el ambiente adecuado, tienen que transferirlo a cirugía y eso indicar en la historia clínica. Ahorita vamos a hablar ya de historia clínica, todo lo que van a hacer. Les voy a mostrar la historia clínica que manejamos en prostodoncia removible. Y tienen que decir que se tiene que desfocalizar, se tiene que eliminar esta pieza dentaria que no sirve. Por lo tanto, aquí vemos un paciente que no tiene absolutamente ninguna pieza dentaria, ¿ok? Están entrando más, chicos, vamos a ver. Entonces, ¿a quién le estaba preguntando? Choque Cruz Doctorita, Melissa. estaba diciendo que en cómo se clasifica y estaba diciendo, doctora, que se clasifica en edéntulos parciales o totales. Ya, ¿Está en bien, este doctora? caso. Ya. En este Y caso, entonces, ¿qué total, estamos ¿sí? viendo en este caso, en este paciente? Un edentulismo total, Total. doctor. Exacto. ¿Quién habló? Angélica, doctorita. Angélica. Esa es tu respuesta. Cuando veamos un paciente, sí se clasifican en desdentados parciales y desdentados totales. Ujú. Pero cuando veamos un paciente que no tiene ninguna pieza dentaria, de ahora en adelante ya no lo tienen que clasificar como a paciente que ha perdido la totalidad de sus piezas, sino es un paciente que tiene una patología que se denomina edentulismo total. Ojo, ¿ya? Si en el examen preguntamos el tipo de paciente que tenemos con estas imágenes y ustedes solo me colocan edentulismo y eso lo vamos a practicar en diagnóstico con hartos casos clínicos que van a dar un examen, ¿ya? No les va a valer, ¿sí? Porque simplemente me están identificando la condición,
pero no lo están nombrando de manera general. Entonces tienen que poner su nombre completo. Ustedes se llaman Blanca Calle Vázquez. Si yo solo les digo Blanca, pueden existir miles de Blancas, ¿no es cierto? Entonces tienen que decir edentulismo total. ¿Sí? De ahora en adelante, no se olviden de esa parte, ¿sí? Si van a ver piezas dentarias remanentes, van a clasificarla como edentulismo parcial. Esa es la patología y ese es el diagnóstico que se da en prostodoncia removible. No se olviden. En eso vamos a crepar mucho en el primer parcial y es lo que voy a repetirles hasta el cansancio para que no se olviden, no cometan errores, ¿ya? Tienen que complementarme. Edentulismo total. Si existen piezas dentarias remanentes, edentulismo parcial, para que cuando vayan a dar a su examen y veamos casos clínicos. ¿Están claros hasta acá? Paciente que no tenga piezas dentarias en boca tiene una patología y esa patología en prostodoncia removible se la denomina como edentulismo total. ¿Ok? ¿No hay ninguna duda hasta acá? Todos los Doctor, una pacientes... consulta. Dígame. Anteriormente nos dijo que si vemos un cesto radicular no se lo cuenta como una pieza en boca. En todo caso, ¿la mencionaríamos en el diagnóstico como edentulismo total con cesto radicular? Ok, por eso es que existen diferentes tipos de diagnósticos. Un diagnóstico de presunción, un diagnóstico definitivo, ¿no es cierto? Cuando ustedes hagan la historia clínica, sí tienen que mencionar lo que ven en ese momento en la cavidad bucal, pero especificando que están llevando a cabo un diagnóstico presuntivo porque existe una pieza que se tiene que eliminar, una pieza que tiene que ser transferida, en este caso, a otra especialidad. Creo que en la teórica sí les mencioné los tipos de diagnóstico que hay, ¿no es cierto? Entonces tomen en cuenta eso. Para llegar después a un diagnóstico definitivo, cuando ya me estén confeccionando la prótesis removible, va a haber una historia específica de prótesis removible y ahí ya me van a poder identificar con qué tipo de patología ustedes están. ¿Sí? ¿Otra pregunta tienen? ¿Alguna duda? Sí, Cuando doctorita, se buenas tardes. realiza o se escribe la historia clínica, se ve lo que está en boca, se anota lo que se ve, ¿no es cierto? Por Doctorita, eso ahí buenas van a tener un tardes. diagnóstico de presunción. Dígame, ¿quién está hablando ahora? Chique, doctora, chique. Ya, te escucho, papito. Ya, doctorita, Largo. aparte de lo que se puede ver en la imagen, así como mencionaban mis compañeros, sino que hay lo que se puede ver lo que es una pérdida, lo que es en el tercio inferior de la dimensión vertical, doctora. Ah, ya. Sí, muy bien. Sí, ahorita estamos mencionando de manera general qué es lo que tiene el paciente. Ya, no se olviden entonces su nombre completo. Ahora vamos a aprender las características específicas que tiene un desdentado total. Y a todos sus abuelitos que ahora ustedes los vean, siempre van a ya estar estudiando. Si antes lo saludaban y le daban nuevecita, van a ver su boquita y ya van a empezar a investigar qué es lo que tiene o a cualquier persona adulta mayor que haya perdido sus piezas dentarias. Lo que quiero llegar muy bien, lo que hemos dicho, compañero, sí, existen características específicas del edentulismo total que lo vamos a aprender de memoria y que les voy a preguntar a cada uno para que pueda participar. Pero lo primero que tenemos que hacer de lo más pequeñito a lo más grande. Y aquí estamos definiendo lo que es este paciente, un edentulismo total. No se olviden de eso cuando hagamos el examen, ¿ya? Cuando una paciente va perdiendo sus piezas dentarias y las pierde en su totalidad, van alterándose numerosas características en este paciente que ustedes lo han visto desde segundo año, ¿ya? Son su función masticatoria, su función fonética, como estamos viendo aquí, su función estética y su función psicológica, ¿ya? A ver, ¿quién quiere participar? Esto es fácil, ustedes se lo saben de memoria. ¿A qué se debe o a qué asemeja Sí, lo que es la doctorita. función masticatoria? Reinaldo, dime, ¿te anotó? Reinaldo Aliaga, dime. Ya. Bueno, aquí estamos viendo ahorita las funciones, ¿no? Función masticatoria, el paciente que ya va a ir avanzando de edad, va a ir perdiendo algunas piezas dentarias, inclusive algunos cúspides, así. Entonces, ahí va a perder la función masticatoria. En lo que es la función fonética o la pérdida de algunas piezas dentales, va a empezar a pronunciar algunas letras con algunas Reinaldo, una dificultades. preguntita, un poquito En la más fuerte. Muy bien, Reinaldo. función Cuando se está alterando estética, la función masticatoria, ¿ya? efectivamente ya no va a haber piezas.
pide el ¿Me paciente escuchas, ansiedad. Reinaldo? Reinaldo, te estoy hablando, ¿me escuchas? Sí, Ya, doctorita, vamos a un responderte así. poco. Sí, 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 sí. Cuando se Sí, pierde la doctorita, función me señala. masticatoria, principalmente, ¿por qué se está perdiendo la función masticatoria? Doctora, por no tener las piezas, doctora. Ok, Dentales. Neisa, muy bien. Porque no se pierden las piezas, porque se están perdiendo las piezas dentarias. Reinaldo, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, doctorita, sí, sí. Ahora sí me escuchas ya. La función Ahora sí. masticatoria se pierde porque se han eliminado todas las piezas dentarias, específicamente, ¿ya? Cuando las piezas dentarias entran en contacto, ¿qué acción se ve? ¿Qué forma? ¿En qué nos ayudan las piezas dentarias, Reinaldo? Ya, en qué nos ay- Bueno, las piezas dentarias nos ayudan también en la fonética, doctorita. ¿Sí? En la Hola. masticación, doctora, también ayuda, doctora. Ah, Nos ayuda en la molienda de los alimentos, doctora. Sí, en eso Muy nos ayuda, doctora. bien, muy bien, la exacto. masticación también, Nos doctorita. ayuda a la trituración, en este caso, de los alimentos. Alimentos. Si nosotros nos encontramos con un paciente déntulo, lo primero que tenemos que pensar es que realmente la función masticatoria está en cero, ¿sí? Porque no existe ese aditamento que nos ayuda a triturar los alimentos. Y si se está dañando a este nivel, ¿no es cierto? Los alimentos tal vez están entrando enteros, tal vez esta persona ya va a estar alterada no solamente a nivel función masticatoria, sino también a nivel del organismo. Vamos a ver deficiencias nutricionales porque no se va a poder alimentar de manera normal. Entonces hay dos puntos en la función masticatoria. Un paciente déntulo no tiene dientes, no puede masticar, no puede triturar sus alimentos y por ende la manera o el estado general también se ve afectado. Entonces vean lo importante que es tener piezas dentarias y lo mal que están haciendo los pacientes que no las tienen. Y eso es nuestra función, aconsejarles, enseñarles, no tienes piezas dentarias, esto puede pasar contigo, ¿ya? Siguiente, función fonética. ¿Quién va a participar? Aker Apasa, lo anotamos. Doctora, en el habla. Doctora, doctora, En ¿me la escucha? pronunciación puede ser, Sí, doctora. Aker Apasa. Ya, está bien, doctora. En la función fonética, doctora, las piezas dentarias también cumplen un papel muy importante, en especial las piezas anteriores, ya que todas juntas llegan a funcionar como una caja de resonancia, haciendo que las personas puedan hablar correctamente y todo, pronunciar las palabras. Hay palabras que sí o sí se necesitan con la ayuda de los dientes, por ejemplo, en la pronunciación de la letra D y todas esas cosas, doctora. Sí, Y al no exacto. tener los dientes, pues el habla también se ve bastante afectada. Muy bien, Aker Apasa. Función estética. Ustedes saben de memoria, desde segundo Sí, año se doctora. les... Ya, Darwin. Buena sonrisa. Darwin Félix Chique. Sí, doctorita, como lo decía hace rato, en este caso lo que se va a afectar en la función estética, perdiendo las piezas, todas las piezas dentales, vamos a tener lo que es un paciente un poco más braquifacial, se diría, con una cara más achatada y no sería estético, no tendría una cara armoniosa, doctora. Ya, Darwin. Muy bien. Función psicológica. Rosa Isela Apasa. Doctora, previene a la salud y bienestar del paciente, doctora. ¿En qué estado hace que, o sea, cómo les afecta de forma psicológica a los pacientes? El Rosa Isela. comportamiento, puede ser en sus comportamientos, doctora, en su conducta, puede ser en la conducta también. Muy bien, sí, muy bien. Aquí lo vamos a anotar a pasa. Ya. En la función psicológica, chicos, puede hacer que el paciente en algunos casos, en algunos, no en todos, porque hay pacientes que les encanta vivir así, van a conocer esos tipos de pacientes, ¿ya? Hacen que se depriman,
¿sí? Hace que se enfermen, se sientan mal, no se puedan introducir a lo que es la sociedad. En algunos pacientes incluso hace que se alejen, que se vuelvan cohibidos, porque ni siquiera pueden reír de manera tranquila. Agarran y constantemente se están tapando la boca, ¿no es cierto? Sin embargo, en la función psicológica tampoco afecta a todos los pacientes, porque hay pacientes que son capaces, aunque no lo crean, de masticar habas sin piezas dentarias, se dan la forma, no sé si de reblandecerlo con la saliva, ¿no es cierto? Y estar todo el día jugando con el alimento hasta que lo puedan ingerir. Entonces hay diferentes tipos de pacientes, pero lo que en este momento nos importa es que cuando un paciente ha perdido totalmente, en este caso, sus piezas, como están viendo en pantallas, se ven alteradas estas 4 características importantes. Función masticatoria, función fonética, función estética, que ustedes lo conocen muy bien, y una función totalmente psicológica. Como les decía en la teórica, y sería bueno, ¿no?, que hagamos un estudio, ¿cuánto más puede afectar un desdentado total y a qué edad? Si se sigue manteniendo el mayor porcentaje en personas adultas mayores. ¿Por qué creen que se mantiene el mayor porcentaje en pacientes arriba de 75 años? Aguayo Palacios Mariela. Ahora sí vamos a ir haciendo participar a todos. Aguayo Palacios Mariela, ¿estás? Sí, doctorita, estoy aquí. Ya, ojo, si es que no me contestan, quiere decir que están ausentes, por si acaso. Ya hay presente, hay falta y hay ausentes. O sí tenemos que participar. Aguayo, ¿por qué crees entonces que generalmente existen pacientes edéntulos totales arriba de los 75 años? En mayor porcentaje. Doctorita, puede ser por los años que tiene el paciente, tal vez en el trayecto de los años es donde haya tenido, digamos, algún trauma, o tal vez no se haya cuidado, no haya tenido buena higiene. Exacto. Una de las causas, y también sería bueno investigar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mayor causa que está provocando en los pacientes la pérdida de piezas dentarias? Miren, de aquí podemos sacar muchos trabajos de investigación. Muy bien, Aguayo. Los hábitos, que no sabemos cuidarnos los dientes, ¿no es cierto? A ver, levantó la mano Flavio. ¿Qué más piensas que pasa para que los adultos a partir de 75 sean en mayor porcentaje de dentados totales? La descalcificación, doctora. Descalcificación. ¿En quién se encuentra, en qué género se encuentra más descalcificación? En las Hasta eso personas puedes investigar. embarazadas. ¿Y quiénes son las que se embarazan? Como las mujeres. Exacto, muy bien. Eso es otro tema de investigación que pueden hacer. Ahí está. Generalmente sí, pues sí, es un proceso fisiológico que generalmente sufren más las mujeres. Vamos a encontrar más desdentado total en mujeres, chico. En una última investigación que hice para mi tesis, sí, está aprobado y lo hice en la U, igual. Sería bueno actualizarlo, eso ya lo hice hace 2 años. Se comprobó que se sigue manteniendo que la mayor cantidad de desdentados totales es, hablando de género, en mujeres, debido al proceso fisiológico que las mujeres cumplen, ¿no es cierto? Y una de ellas es el embarazo, son las hormonas que hacen que de alguna manera nos descalcifiquemos, ¿ya? Y afecte a nuestras piezas dentarias. Ya, continuamos. Ajata Ochoa David. Doctora. David, muy bien. ¿Qué más piensas que pasa para que sea con mayor porcentaje a partir de los 75 años? No, doctora, como sus compañeros ya mencionaron, generalmente son los hábitos higiénicos en las personas mayores, porque con el pasar del tiempo sabemos que una persona, si bien no va a perder las piezas dentales por caries, las va a ir perdiendo por enfermedades periodontales. Exacto. Enfermedades periodontales. ¿Qué más, David? Más o menos, casi das la Generalmente son respuesta. enfermedades periodontales. Solo Sí, enfermedad sí, periodontal. doctora, son Tú enfermedades me estás periodontales. asegurando entonces que la pérdida de piezas dentarias es principalmente por hábitos. Sí, nos falta complementar una más, chicos, que les voy a preguntar en el examen. Una más, que son las causas principales. Me han dicho descalcificación, que son problemas hormonales. Me han dicho hábitos, 3 de sus compañeros me han dicho hábitos. Fernanda Pasa, ¿qué más pasa para que las personas pierdan sus piezas dentarias?
Buenas noches, doctora. Yo pienso que tiene que ver mucho la alimentación, doctora, porque si bien sabemos, y han hecho también estudios que a nivel de área urbana, digamos, eh, consumimos mucha comida chatarra, mientras las personas del campo aún lo mantienen, aunque son personas mayores. Muy bien, Entonces, Fernanda. también podríamos decir que mucho tiene que ver, yo pienso, la alimentación Y y la mala también el hábito. alimentación, ¿qué nos produce? ¿Cómo? ¿Qué nos produce la mala alimentación? Sí, es un buen, una buena etiología, pero si tú te alimentas mal, ¿qué te produce? Claro, si no nos alimentamos bien, bajan nuestras defensas y también va ahí ya podremos, ahí va acoplado, ¿no? Con la descalcificación en las mujeres, ahí se va aumentando ya más patologías, ¿no? Porque la base de toda buena salud es la alimentación. Muy bien, ya. Uno más, ¿alguien más quiere acotar para yo seguir llamando? Fernanda, pásate. Doctorita, participaste. doctora, ¿le puede tal vez sería el pH del paciente, el pH de la saliva? Sí, Doctora. también. El pH de la saliva, ya, perdón, les voy a seguir dejando participar. Neisa Blanco, Lidia Kawaya. Doctora, ¿sabe qué, doctora? Yo pienso que, digamos, para tener unos buenos dientes, digamos, que no se puedan salir, hay que masticar cosas duras, no cosas blandas, para que estén bien fortalecidos los dientes. Sí, Y son así buen mismo tips. no se van a salir. No Que se ayuda a van a... reforzar incluso el tejido de soporte. Ya, muy bien. Kawaya Lidia, ¿no ve? Sí. No, Neisa Neisa. Blanco. Neisa Blanco, doctor. Ok. ¿Alguien más? Doctora, también esto se debería a Dime, lo que Lidia. es el efecto acumulativo, doctora. Digamos que a pasar de los años las personas no se vayan a cuidar y esto hace que se acumule lo que es la enfermedad, siendo la caries o una enfermedad periodontal, y que esto Sí. ya sean dependientes de otros factores más. ¿Cuáles son esos factores? Eso ya está cerca. Pues son los factores biológicos, doctora. Muy bien, sí. Son enfermedades de base, ¿ya? Los factores biológicos, enfermedades de base. La caries, las enfermedades periodontales generalmente van a ser producidas por una alteración en la saliva, ¿ya? Ya sea por hábitos, etcétera, etcétera, que ustedes ya conocen. Pero a veces se producen principalmente por específicas enfermedades. Les voy a dar un tema adicional para que sepan qué hacer si es que viene un paciente desdentado total y es diabético, ¿ya? Eso no está en la malla que nosotros tenemos, pero es muy importante saber qué pasa con un paciente que es hipertenso y es desdentado total. Generalmente nos importan las enfermedades cuando estamos por extraer piezas dentarias, ¿no es cierto? Cirugía, tienes que tener mucho cuidado en esto, pero nadie se pone a pensar qué pasa en desdentados, ya sean totales o parciales, que vengan con enfermedades de base. Entonces, una también de las principales causas para que una persona a esta edad vaya perdiendo piezas dentarias es porque está asociado no simplemente a hábitos, a caries o enfermedades periodontales, sino se ha corroborado que el principal origen ya es las enfermedades de base, ¿sí? Las enfermedades de base nos pueden alterar, no saben cómo, la cavidad bucal. Y déjenme decirles que nosotros podríamos ser los primeros en diagnosticar enfermedades de bases, incluso antes que el médico general. El médico general ya podrá constatarlo y dar el tratamiento específico, pero nosotros somos un ente muy importante para poder diagnosticar esa enfermedad, porque la boca es como la ventana de todo el organismo, ¿me entienden? Entonces vean lo importante, ya, que es conocer que en la mayoría de los casos vamos a encontrar desdentados totales en pacientes adultos mayores, porque además de hábitos, además de accidentes, además de alimentación, también tienen enfermedades de bases que de alguna manera, como no le han sabido enseñar, ya ha producido que sus piezas dentarias se pierdan. ¿Está entendido? ¿Alguien quiere acotar algo? Fernanda, pasa. Doctora, una preguntita. ¿Será que el dentulismo es hereditario? El edentulismo total hereditario. Sí, yo creo que, a ver, vamos a analizarlo mejor. Edentulismo total hereditario. Si una enfermedad de base, nosotros ya conocemos que puede ser hereditaria, ya tendríamos que tener información de cómo tratar de mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto?
Si una enfermedad de base nos puede llegar a traer un edentulismo total, entonces sí podríamos afirmar que podría ser hereditario, pero que si nosotros tomamos los recaudos específicos, podríamos tratar de no llegar a esto. Se sabe que la diabetes puede ser hereditaria. Tenemos que saber las consecuencias de la diabetes a nivel de la cavidad bucal. Pero si nosotros sabemos detener a tiempo y sobre todo mejorar la calidad de vida de esa persona, podríamos no llegar al final de un edentulismo total. Entonces, de tal manera, podría decir que no siempre va a ser hereditario, que si mi abuelita es edéntula, yo sí o sí también voy a perder todas mis dientes. No, pero sí puedo ser propenso por lo que tengo en mi árbol genealógico. ¿Sí? ¿Otra pregunta que tengan? Doctora, disculpe. Aker Apasa, dime. Doctora, tal vez nos podría mencionar, digamos, en qué manera o cómo es en que afecta las enfermedades de base al soporte, por favor. Cuando nosotros terminemos de dar diagnóstico de desdentados totales, vamos a hablar específicamente de lo que son o cómo afectan las enfermedades. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos de las enfermedades están afectadas las glándulas salivales y se les produce hipocialia, ¿ya? O sea, tienen una boca seca. Por ejemplo, en la diabetes, aquí me estoy un poquito tergiversando para adelantarles lo que vamos a aprender. Por ejemplo, en la diabetes, ¿ya? Que es una enfermedad que la he podido vivir de cerca porque he tenido un familiar, tienen siempre la tendencia a tener, siempre dicen, ¿no es cierto? Un diabético va a tener enfermedad periodontal. Y si tiene enfermedad periodontal, sus piezas dentarias se van a empezar a mover y las va a perder. Pero el origen específico es porque los diabéticos tienen la tendencia, para que me entiendan mejor y decir no hipocialia, ya lo vamos a hablar más adelante, de tener la boca seca. Si la boca está seca y encima no tiene una buena higiene porque es una persona adulta mayor, donde está teniendo además asociadas otras enfermedades como artritis, etcétera, etcétera, que vamos a ver, ya, tiene la tendencia a que las piezas dentarias van a tener mayor porcentaje de quedar enfermas, de tener caries, y que si tienen caries, tal vez incluso va a estar afectado su tejido de soporte. Eso lo vamos a ver en un tema específico y vamos a conocer qué se puede hacer. A veces se le tiene que inducir a que, como tratamiento bucal, tome agua constantemente. Incluso hay medicamentos específicos que les voy a mencionar, que el paciente, además de sus tratamientos de base, que puede ser la metformina en un diabético, para cuidar su cavidad bucal, ya tiene que tomar otro medicamento específico y estimular que tenga saliva. Cuando ustedes se olvidan, qué sé yo, lavarse los dientes, ahora se está implementando en las farmacias incluso chicles, ¿no es cierto? Que ustedes puedan masticarlo y promover saliva para que sus dientes estén de alguna manera libre de microorganismos. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en personas adultas mayores. ¿Está claro? ¿Alguna duda de lo que expliqué? Que no sabíamos y que ahora lo vamos a aprender, ¿ya? ¿Claro? ¿Ninguna duda? ¿Continuamos? Sí, doctora. ¿Está bien? Ya, Sí, muy bien. doctorita. Está interesante, ¿no es cierto? Lo que nos estamos Doctora, enterando una de los consulta. pacientes edéntulos. Vanessa Choquecayata. Doctora, Dígame. una consulta. Ya viendo que, como usted nos había comentado, ¿cuáles son los 3 pilares o los 3 fundamentos por lo que pierden, doctora? ¿Sería la Ya. edad, la mala higiene y las enfermedades de base Sí, o estoy sí. mal? Está muy bien, estás tomando en cuenta. Dentro de la edad, podríamos ponerla al último, porque las enfermedades de base en la actualidad me pueden dar a los 30 años, ¿ya? Entonces, podríamos colocar enfermedades de base, ¿ya? Podríamos colocar hábitos, ¿sí? Y ahí ya estarían en tercer lugar los accidentes, que ya puede ser que a uno le pase y a otro no, ¿sí? Enfermedades de base, hábitos, accidentes, y una de sus compañeras también me dijo alimentación. Esas son las 4 características importantes que nos puede llevar a llegar a una condición de desdentado total. ¿Sí? Entonces, la edad ya sería el quinto. Miren, eso me estoy olvidando. Pero por eso les digo, en la actualidad todo ha cambiado. Yo conozco una persona de 24 años que ya está con diabetes tipo 1 y está con problemas dentales.
Entonces, sería como último lugar la edad. Las enfermedades de base que nosotros adquirimos de acuerdo a los hábitos que tenemos son la principal causa para que se alteren las piezas dentarias en cavidad bucal. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Doctora, una pregunta. Carmen, te estoy escuchando. Lejos, Sí, pero te que escucho. pensé ya. Doctora, una pregunta. Quería preguntarle que si un paciente edéntulo, digamos, no tiene los dientes y ¿Edéntulo qué? Ahora sí me tienen que hablar con propiedad. ¿Qué edéntulo? edéntulo total, doctora. Ah, ya, Y listo. ahora, digamos, este paciente es que tiene relación mucho, digamos, con el síndrome de Kelly, creo que es. Ah, ya. Ya. Hola, hola. El síndrome de Kelly lo vamos a llevar más adelante. Generalmente el síndrome de Kelly se debe a que no existe una desdentación total. El síndrome de Kelly se produce porque arriba en la arcada superior es desdentado total y abajo encontramos piezas dentarias anteriores. Que el paciente por seguir con traumas produce que en el arcada superior exista, para que me entiendan mejor, un vaivén, que la parte posterior esté más abajo y la parte anterior más arriba, o sea que esté más desgastada. A eso se denomina síndrome de Kelly. A ver, otra pregunta, o están ya conformes, chicos, para continuar. Vamos a hablar específicamente del síndrome de Kelly, no se preocupen, y se van a disipar las dudas con los casos clínicos que vamos a ver. No se preocupen, ¿ya? Entonces, ¿puedo pasar a la siguiente? ¿Continuamos? Por lo tanto, ya, está claro, ¿verdad? No tiene ninguna duda. Está bien, doctora, entendí. Ya, cada slide que nosotros pasemos tiene que estar claro a todos, ¿ya? Por lo tanto, las características específicas que vamos a observar en un paciente déntulo en prostodoncia removible es un adulto mayor en alto porcentaje. Ya hemos dicho por qué, hemos debatido por qué, ya está claro por qué podemos encontrar un adulto mayor más alto porcentaje en un edéntulo total. Hemos aprobado y hemos repasado que otra característica de un paciente déntulo va a ser la disminución en su función masticatoria. Otra característica importante que vamos a ver específicamente en prostodoncia removible es que el paciente va a disminuir la dimensión vertical, ¿ya? Es como si se fuese a hundir verticalmente la boca. Es una característica muy importante. No vamos a poder ver nunca a un paciente déntulo total con el mentón en su lugar. No, siempre el mentón se va a ir yendo hacia adelante y la dimensión vertical se va a achatar. Y esta pérdida de dimensión vertical tiene altas consecuencias que lo vamos a revisar también, ¿ya? Otra característica del paciente déntulo es una relación céntrica incorrecta. Van a haber pacientes que van a cerrar su boca, ¿ya? Y se van a acostumbrar a cerrarla en donde más cómodos se sientan ellos, menos en el lugar correcto. Y ahí vamos a tener problemas en el ATM. Hay pacientes que cierran su boca a un lado, van a ver eso, se van a topar con ellos, con esos. Y donde en este caso la relación céntrica se encuentra totalmente alterada. Y en esos pacientes que se acostumbran a cerrar a un lado y a cerrar al otro, tenemos problemas al momento del enfilado. Por eso es que necesitamos enseñarles, volverles a colocar la mandíbula en su lugar y decirles que mientras nosotros estemos realizando el tratamiento la confección de su prótesis, él vaya haciendo ejercicios en casa. Eso también lo vamos a ver específicamente. Otra de las características importantes del paciente déntulo es la disminución en la fonación. Ningún paciente que no tenga en este caso piezas dentarias nos va a hablar claramente. A no ser que haya sido que recién está perdiendo las piezas dentarias, tal vez nos podamos comunicar con ese paciente sin ningún problema. Pero si es un paciente que ya está haciendo edéntulo total mucho tiempo, van a ver cómo se van alterando todas las estructuras periorales, todo lo que se encuentra alrededor.
Y una de las características importantes aquí es que cuando nosotros queremos entregarle una prótesis y le introducimos al paciente, este paciente a veces incluso les va a decir, me duele mucho porque me he mordido mis mejillas. Y ahí quiero que constaten que cuando un paciente está mucho tiempo sin piezas dentarias, las mejillas o los cachetes, para que me entiendan, se van tanto relajando que se van metiendo a la cavidad bucal, o al revés. La lengua se va relajando porque también es un músculo, ¿no es cierto? Y se va ensanchando. Y cuando nosotros ya queremos colocar una prótesis en cavidad bucal, ya nos causa muchos problemas. Por eso es muy importante que ese paciente, si ustedes en la historia clínica percatan que es un edéntulo total de mucho tiempo, tomar en cuenta estas características que he mencionado ahora, ¿ya? Otra de las características importantes del paciente edéntulo es la falta de retención y estabilidad. Si este paciente edéntulo total es de mucho tiempo, igual quiere decir que su reborde alveolar puede llegar a estar tan plano, chicos, que ninguna prótesis ya le va a quedar, no va a haber retención y menos estabilidad. Esa prótesis se va a caer. E igual tenemos que aprender qué recaudos tomar con ese paciente edéntulo total. Y lo que hablábamos que en algunos pacientes les pasa y que en otros no, ¿ya? Que es una disminución en autoestima. Van a venir pacientes tristes, preocupados, desesperados, ¿ya? Porque no tienen piezas dentarias y porque toda su fisonomía ha cambiado desde que desde que ha perdido, por los motivos que nosotros ya hemos hablado, todas sus piezas dentarias. ¿Está entendido? ¿Alguna duda? Ambrosio Mamani Zulma. Sí, doctorita. Si este paciente pierde sus piezas dentarias mucho tiempo, ¿qué puede pasar con la mejilla y con la lengua? Zulma. Ahorita hemos hablado de eso. Va a venir a tu consulta, se va a sentar en el sillón. ¿Y qué crees tú que ha pasado con la mejilla y con la lengua si ha perdido sus piezas dentarias mucho tiempo? Si ha estado sin sus piezas dentarias mucho tiempo y es un edéntulo total. ¿Qué pasa? A ver. Doctorita, como dijo, puede tener lo que es marcas en la mejilla de, se podría decir, de la mordida por la falta de los dientes. Y en la lengua, pues, tal vez puede tener problemas en la fonación, en el habla, doctorita. Ya, ¿y qué específicamente, Ambrosio, verdad, Zulmita? ¿Qué específicamente pasa con la lengua? Es un músculo. ¿Qué problemas vas a tener cuando coloques una prótesis en boca? Si un paciente está edéntulo por mucho tiempo, ¿qué pasa con la lengua? ¿Alguien que quiera participar de lo que hemos hablado ahorita? Instante, doctorita. Doctorita, los músculos pueden llegar a relajar. Ahora sí lo veo. Eso, levanten la manito para contestar. Pues tienen que estar atentos a lo que hable. Es muy importante lo que yo hablo y lo que ustedes me complementan, ¿ya? David Ajata. Y así todos vamos a aprender. Ah, ya hemos participado, David Ajata. A ver, esta vez más, ¿ya? Esta vez más. Doctora, la lengua se va a relajar y puede tender a ensancharse. Y en el momento de realizar la prótesis, el paciente puede que se muerda la lengua. Muy bien, ya. Alison Ali Quispe. Sí, ahí está, ahí nos hemos quedado. Sí, doctorita, aquí está. ¿Qué puede pasar con las mejillas si un paciente se queda sin dientes mucho tiempo? Y viene y te dice, si yo 10 años estoy sin prótesis, ¿qué podría pasar con sus mejillas, Alison? Doctorita, las mejillas tienden a entrarse más hacia la cavidad oral, doctorita. Exacto. Hacia adentro, y tienden a morderse más las mejillas. Muy bien, y cuando tú le entregues su prótesis total, lo vas a colocar en boca y a la consulta o al control que nosotros tengamos, los pacientes van a venir con heridas en las mejillas, van a abrir y lleno de llagas, chicos. Y entonces ustedes tienen que explicarle al paciente, si es que es un desdentado total de mucho tiempo, que cuando empiece a masticar con la prótesis y sienta que se lastime, que se jale la mejilla para poder, en este caso, empezar a hacer ejercicios musculares y que los músculos recuperen su tonicidad y vuelvan a su lugar poco a poco. El organismo es tan sabio, ¿ya?,
que se adecúa a todas las cosas que nosotros vayamos a acomodar. Por eso es que existe la fisioterapia, ¿no es cierto? Para poder recuperar fuerza en los músculos. Si por la pérdida de las piezas dentarias los músculos se han distendido y nosotros queremos introducir una prótesis, entonces tenemos que ayudarle, decirle al paciente que se agarre las mejillas y que empiece a practicar con la prótesis para que los músculos poco a poco vuelvan a recuperar la acción que tienen y no dejarle así, porque el paciente va a empezar a comer y lo primero que se va a comer va a ser sus mejillas. Fernanda, pasa. ¿Qué quieres aportar? Doctora, no, una pregunta. Este paciente ya tiene una patología. ¿Puede tener otras fuera de... Claro. Perdón, no te escucho. Si un paciente tiene una patología, ¿puede tener más patologías? Eso te he entendido. A ver, explícame bien, no se te escucha muy bien, mamacita. Ya. ¿Sabe qué, doctora? Este paciente que estamos hablando ya tiene una patología que es dentulismo, ¿no? Déntulo total. ¿Puede tener también fuera de eso otras más? ¿Y cuáles serían si va a tener otras más? ¿Tú me estás hablando de las patologías específicas de la cavidad bucal? Claro, de este paciente ahorita, doctora, puede llegar a tener, le cuento que yo conocí a un paciente que se le ha llenado de hongos. ¿Puede ser a causa de su dentulismo también, doctora? ¿Usaba prótesis? Este paciente sí, okay. Pero ya. Como le digo, ¿qué puede tener el paciente? No te escucho muy bien, pero lo que te entendí es que además de ser edéntulo total, usaba prótesis totales, ¿no es cierto? Y tenía hongos, ¿ya? Lo que te entiendo es lo que te voy a responder. Sí, si nosotros, después de solucionarles la patología de dentulismo total, le introducimos una prótesis total y no le enseñamos primero cómo tiene que cuidar esa prótesis, déjenme decirles que ese cuerpo extraño que está entrando al organismo, además de su enfermedad de base que tenga, qué sé yo, primero, su enfermedad es ser edéntulo total, porque es una patología. Segundo, puede tener una enfermedad de base que la más común es diabetes, ¿ya? Y encima nosotros no le explicamos bien, no le aconsejamos lo último del tratamiento, que es el control, cómo tiene que manejar su prótesis, entonces le vamos a producir otra enfermedad más al paciente. ¿Por qué? Porque las prótesis totales, que son un cuerpo extraño al organismo, ¿sí? Si no las sabemos manejar de manera adecuada, como lo utilizan a hartos pacientes, ¿sí? Esa misma prótesis le va a producir otra enfermedad a ese paciente, ¿ya? Y eso es un tema específico también que vamos a llevar nosotros, ¿ya? Pueden ser las hiperplasias, van a ver cómo las prótesis les hacen salir carnosidades a la mucosa, si es que no está bien confeccionada, ¿ya? Pueden ser los hongos que se llaman como candidiasis, ¿ya? Pueden ser alergias, pueden ser úlceras. Entonces, todas esas cosas también tenemos que tener mucho cuidado. La misma prótesis, vuelvo a repetir, puede llegar a sumarle otra enfermedad a ese paciente. César Barrio Nuevo. Doctorita, una consulta. Mira, yo estaba viendo a la pregunta de la compañera. No sería por el material, doctora, porque mayormente utilizamos para hacer una prótesis una total, mayormente es acrílico, ¿no ve, doctora? Y yo podría pensar de que tal vez sería la causa el acrílico autopolimerizable, ¿no? Porque mayormente se utiliza el termo. Nada más mi consulta, doctora. Sí. En algunos pacientes he identificado que pueden llegar a ser alérgicos a el material, en este caso el acrílico autopolimerizable, específicamente al monómero. Y sí, el mismo material les puede dar enfermedad. Pero también la mala confección, la forma de no haber tomado en cuenta el área protética, nos va a causar muchas enfermedades que la vamos a aprender más adelante. Perfecto, muy bien, compañero que participaste. Dame tu nombre porque no te he anotado. Nombre. César Nuevo, doctora. César, perdón, repito, ¿ves? Aquí está. Ya. Entonces, vuelvo a repetir. Sí, se puede identificar que hay pacientes que son alérgicos al monómero. Por eso es que se utilizan otros materiales que ayudan a que no haya. Sin embargo,
hay un mínimo porcentaje que se haya encontrado de pacientes alérgicos a los materiales. Eso lo vamos a ver específicamente en ese tema, ¿ya? Sin embargo, vuelvo a repetir, la mala confección de una prótesis y la mala utilización de esa prótesis puede causar enfermedades. Y no es como dicen los pacientes, no quiero ganchos porque el gancho hace que se pierdan mis dientes. En realidad, ustedes como profesionales tienen que saber que la mala higiene y el mal forjado de ese retenedor en esa pieza dentaria sí puede producir ya que esa pieza dentaria se llegue a perder, pero por causas externas que el paciente y tal vez el operador no ha sabido prevenir. No es culpa del retenedor, sino de culpa de quién lo usa y quién lo ha confeccionado. Por eso es que vamos a aprender ahora a diseñar. ¿Ya? ¿Alguna duda más? Continuamos. ¿Puedo pasar a la siguiente o hay alguna duda que tengan? Voy a participar. ¿Está claro? Fernanda, ¿qué dijiste? No te escucho. No, todo bien, doctora. Todo bien, todo excelente. Ya, continuamos. Vámonos al siguiente. Ay, ya no sé a cuál. Les quitamos participación. Doctora, tengo una consultita, doctora. Objetivos. Vamos a ver, como les dije en la teoría, la prostodoncia removible tiene... ¿Alguien está hablando? Ay. Ya, ¿quién está hablando? Sí. Dime, papito. Con respecto a la relación céntrica, doctora, ¿qué pasaría si el reborde alveolar estaría estaría bien plano, en otras palabras? ¿Se podría poner una prótesis, doctora? Ya. Va a haber casos en que van a venir súper planos los rebordes, chicos. Ahorita los quiero ver porque no los identifico para anotarles. Ya. Va a haber casos en que los rebordes de sus pacientes van a estar planos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos opciones. Tenemos que identificar, de acuerdo a la historia clínica, si ese paciente puede, para que me entiendan mejor, aguantar una intervención quirúrgica. Y siempre se aconseja realizar profundización de surco. El surco va a estar plano, el surco va a estar casi a nivel del reborde alveolar, de la parte superior, donde ya no vamos a encontrar reborde, ¿no es cierto? Entonces necesitamos indicarle a ese paciente que haga una profundización de surco. En el caso de que no, tenemos que inspeccionar toda la cavidad bucal. Si es de arriba, de tuberosidad derecha a tuberosidad izquierda, ¿ya? Para ver dónde nos podemos agarrar. Si es una persona adulta mayor que tal vez si lo metemos a cirugía le pasa algo. Entonces, en ese caso, identificamos, inspeccionamos toda la cavidad bucal que estamos viendo ahorita conmigo, ¿ya? Tuberosidad a tuberosidad. Y si es inferior de almohadilla hasta otra almohadilla, ¿ya? Y tenemos que ver si es que en ese reborde que está totalmente plano, nos podemos ayudar en algo y provisionalmente para poderle ayudar a masticar a ese paciente, porque ya no puede ser intervenido con cirugía, utilizar adhesivos dentales, ¿ya? Que son como una especie de, para que me entiendan mejor, como pegamento que se coloca a las prótesis, ¿ya? En todo alrededor, ¿sí? Y ayuda a que de alguna manera se pueda fijar en boca y colaborar a ese paciente a que pueda cumplir las funciones que ya hemos visto que se ha perdido, ¿ya? No existen gran porcentaje de pacientes que realmente estén totalmente planos sus rebordes. Siempre por eso tenemos que buscar un punto donde ayudarnos si es que ese paciente ya no puede realizar una profundización de surco. Pero la primera idea que ustedes tienen que tener es, este paciente está plano, es apto, entonces transferencia a cirugía, profundización de surco, y ahí tendrían un caso clínico de cirugía, ¿ya? En el caso de que no, tenemos que valorar al paciente y utilizar los adhesivos, ¿ya? Freddy, dime. Ahorita una consulta. En esos pacientes de la tercera edad, se les puede hacer un tratamiento, por ejemplo, un implante para que ya haya un sostén o unos pilares para hacer una prótesis parcial, doctora. Sí,
Si tus estudios te aconsejan y llegas a un buen diagnóstico, porque vas a tener muchos estudios complementarios, como ser incluso tomografías, en un implante tienen que observar, vamos a tener un tema también sobre implantes, porque es el boom de ahora, ¿no es cierto? Tenemos que ver la densidad del hueso, si es que el hueso nos colabora, nos ayuda para que nosotros podamos realizar un implante. Si es que las enfermedades de base que tal vez tenga ese adulto mayor nos colabora y no nos va a producir que se produzca una descalcificación en su hueso. Tenemos que observar. Pero si ese paciente no tiene ninguno de esos problemas, obviamente vamos a colocar un implante sobre ese reborde alveolar que está desdentado total, que tiene un edentulismo total, y vamos a solucionar ya con algo mucho más estable, porque la prótesis va a estar fija, va a tener retención, va a tener estabilidad, va a tener fijación, ¿no es cierto? Y el paciente sí va a poder recuperar, tal vez no al 100% las funciones, pero sí ya va a estar conforme. Sí, Freddy. Ya, doctor. ¿Listo? ¿Alguien más? Estamos claros entonces, ya les está gustando Remo, ¿no es cierto? Continuamos. ¿Cuáles son los objetivos, por lo tanto, con los que cumple ya las prostodoncias removible total? Ya han visto, ¿no es cierto? El objetivo principal de prostodoncia removible es poder devolver la funcionalidad y equilibrio del aparato estomatognático. Todo. Ojo, que no lo vamos a devolver al 100%, porque solamente yo teniendo mis piezas dentarias naturales en boca, tengo el 100% de mis funciones específicas como aparato estomatognático. Pero por lo menos voy a llegar a que el paciente tenga confort, como están viendo acá, ¿no es cierto? Puede estar conforme con lo que es en este caso, su prótesis. Entonces, el objetivo general de prostodoncia removible en un desdentado total es poderle devolver la funcionalidad y equilibrio del aparato estomatognático. Que él se sienta conforme con lo que tiene. Si va a tener la plaquita, que pueda comer con su prótesis, que pueda comer con su plaquita para que me entienda mejor, ¿ya? El objetivo específico, ¿sí? Hemos visto un objetivo general y un objetivo específico, es devolverle al paciente específicamente estética. Que no se nos olvide. A veces estamos tan apurados y he visto casos, ¿no es cierto?, donde creo que en 2 días le confeccionan la prótesis, le ponen la prótesis en boca y yo veo una prótesis, si no es muy pronunciado el labio, ya lo veo al paciente con unos labios aquí bien hinchados, como si alguien le hubiese dado un puñete en boca, ¿no es cierto? Y está así caminando, apenas cerrando su boquita. O en otros casos he visto pacientes que están con sus dientes de caballo así grandes, donde ni pueden juntar sus labios. Entonces, el objetivo específico de prostodoncia removible en clínicas para un odontólogo es poder reconstruirle toda la armonía facial que ha perdido el paciente y darle totalmente estética. Entonces, no se olviden eso. No solo es adentro, también es afuera. Y ustedes tienen que lograr como profesionales capísimos que van a hacer las dos cosas, ¿ok? Entonces, continuamos a ver. A Pasas Rojas, Lisette. ¿Está o le vamos a poner ausente? Ah, muy bien, Lisette. ¿Perdón? Soy yo, doctora. Pasas Rojas, Lisette Eso, Fernanda. Lisette. Ya sé que estás capísima. Entonces, ¿cuál es tu objetivo general y tu objetivo específico como profesional tienes que lograr en tu paciente? Y hemos hablado y hemos discutido. Mi objetivo general va a ser devolverle la funcionalidad al aparato estomatognático, ¿no? Eso es mi objetivo general. Ahora, mi específico va a ser devolverle, ¿no?, su estética al paciente. Y también sería, sí, devolverle su estética al paciente, sería, doctora. Muy bien, eso, chicos. Entonces no se olviden, no solo es confeccionar la prótesis y darle al paciente, no, es muchas cosas, abarca una prótesis o un paciente déntulo total, abarca muchos problemas que nosotros tenemos que saber solucionar. Nos están enseñando a curar piezas dentarias, a limpiarlas, a tratarlas, a recuperarlas.
Pero en el caso que se hayan perdido, nosotros ya les estamos enseñando las funciones u objetivos que tienen que tener de un paciente que ya no tiene piezas dentarias y que para ustedes ahora es un edéntulo total. ¿Está claro? No hay ninguna duda. Vamos a ver quiénes no están, si están. Condori Quispe, Miriam. Miriam. Ahí está, Miriam. Ok. Ya, entonces, ¿cuál es mi objetivo específico y mi objetivo general, Miriam, como profesional ahora en prostodoncia removible? El objetivo general, pues, sería lo principal, ¿no? En lo que es área de odontología, es devolver la funcionalidad y el equilibrio del aparato estomático. Y en el objetivo específico, como dijo la compañera, es devolver la estética al paciente. Muy bien, entonces no se olviden de esos 2 puntos que les voy a preguntar en examen, ¿ya? De ahora en adelante, prostodoncia removible es un todo. No solamente es hacer la placa, ¿no es cierto? Como decíamos, ay, necesito una placa rápido, rápido. No, es preocuparse en el todo, en ese paciente. César Barrio Nuevo. Doctorita, ya en lo específico, doctora, también puede ser todo lo contrario, ¿no? Las características del paciente, pues, cuando viene, sería devolver todo eso, por ejemplo, la recuperación de fonación, de masticación, ahí también van, ¿no? Los objetivos específicos, doctora. Ya, cuando hablamos de fonación, masticación, estamos hablando de funcionalidad y equilibrio del aparato estomatognático, ¿ya? Siempre nos centramos en eso y al final tal vez nos quedamos con estética. Por eso es que ahora coloqué como objetivo específico principalmente la estética, ¿sí? Y como objetivo general, ¿ya? Y el más importante, sí, devolverle equilibrio, funcionalidades del aparato estomatognático, pero me estoy refiriendo específicamente a esto que hemos visto, devolverles estas funciones del aparato estomatognático, ¿no es cierto? Pero que no se nos olvide lo que es el objetivo específico, que es la estética. Que veamos, pobre pacientito, si está con sus mejillas totalmente relajadas, nosotros le lastimemos, ya no va a tener estética porque le van a salir llagas, úlceras. Entonces nos preocupemos también en recomendar en la estética en que no se lastime, ¿no es cierto? Hay pacientes, a ver, antes de continuar, Angélica Rosa Bautista. Sí, doctorita, también como decía, devolverle la armonía, la armonía facial. Eso, a eso me voy, chicos, porque ustedes ahora que van a ver desdentados totales, ya, se van a fijar que los desdentados totales siempre van a tener heridas en las comisuras. Eso ahorita lo vamos a ver en valoración extraoral, ¿ya? Y generalmente nosotros nunca nos hemos puesto a pensar eso, siempre decimos, te ha besado la araña, dicen, eso es lo que más conocen los pacientes, pero en realidad es porque ha perdido sus piezas dentarias. Y ahí hay muchos factores que afectan, como no puede comer bien, su deficiencia nutricional, va a presentar deficiencia nutricional, y entonces un vestigio de eso van a ser las grietas que se van a encontrar en las comisuras. U otra característica es que el paciente pierde sus piezas dentarias y se va haciendo así, ¿no es cierto? La dimensión, la pérdida de dimensión vertical hace igual que aparezcan grietas. ¿Por qué? Porque cuando comemos, ¿sí? Siempre nos limpiamos la boca de esta manera, ¿no es cierto? No nos limpiamos así y ya está. Nos limpiamos para poder eliminar los restos de alimentos que se quedan en las comisuras bucales. Cuando perdemos los dientes y nuestra mandíbula se va hacia adelante, tiene mayor retención de esos restos de alimentos y esos restos de alimentos nos producen esas grietas. Y tenemos que tener mucho cuidado igual con ese paciente, porque cuando venga a su consulta, usted le va a decir, abra la boca, y al abrir la boca le vamos a hacer sangrar. Entonces, prostodoncia removible no es solo devolverle la función estomatognática, ¿no es cierto? Todas las características que ha perdido el paciente, sino también cuidar la estética de ese paciente. Van a ver con llagas, entonces humecten. ¿Sí? Humecten, cuídenlo para no lastimarlo más y que cuando ustedes le entreguen la prótesis se vea guapo, se vea simpático, ¿sí? Entonces, esos son los 2 objetivos principales que yo he podido definir en lo que es prostodoncia removible. ¿Está claro? A ver, Canasa Maita Lisset.
está presente. Lisette, te escucho. Hola. Ya, Lisette. ¿Conocías sobre estos dos objetivos principales en prostodoncia removible? Ahora sí, así ordenaditos. No, doctora. Bueno, sabía Pero ahora que están teníamos claros. No los tenía claros, pero ahora sí. Ahora sí. Entonces, muy bien, Lisette. Ya, entonces vuélvenos a repetir para pasar a la siguiente slides. ¿Cuáles son? Lo que tienes que A hacer ver, como profesional. como mi objetivo general sería devolver la funcionalidad, el equilibrio del aparato estomatognático. Y como objetivo específico tendría en reconstruir la armonía facial de nuestro paciente, devolverle la estética. Muy bien, chicos. Entonces, no se olviden de eso, ¿ya? Continuamos. Una vez que ya sabemos las funciones, ¿no es cierto? Ustedes ya saben de sobra lo que es. ¿Qué es una prótesis dental total? ¿Alguien me puede decir? Doctorita, es un aparato protético. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién dijo Angélica, no? Angélica, ¿qué, mamita? Angélica Las Rosa quiero ver. Bautista. Bautista, ok. Es un aparato protético. ¿Qué más? Ya hemos participado, estamos bien. Vamos a hacer participar a los que no. Calzada Mujica Max. Sí, presente, doctora. Eso, Max, vamos. Doctora, es un elemento artificial que va a llegar a reemplazar, ya sean en sí todas las piezas dentarias. Estas pueden ser total, ¿no? Ya, muy bien, muy bien, muy Doctora, bien. doctora, es, digamos, es el aparato que va a reemplazar los dientes naturales perdidos y rehabilita la estructura ósea, doctora. Muy bien. Exacto, chicos. Para que Eso es no se una vaya prótesis. apreciando, doctora, a lo Eso es largo del una, tiempo. exacto. Eso es una prótesis dental total, ¿ya? Es conocida también prótesis total dental, ¿ya? Es un instrumento confeccionado, finamente confeccionado, como están viendo en esta imagen, para poder sustituir lo que están viendo acá, las piezas dentarias naturales por piezas dentarias artificiales. Pero aquí también juegan, es importante los dos objetivos que les he mencionado. No solo me voy a reemplazar piezas dentarias artificiales, sino que también voy a reconstruir el fondo, ¿ya? Del surco gingival y también voy a devolver toda la armonía a la cavidad bucal. Y tengo que llegar a ese objetivo específico, que es hacer que esta prótesis que yo la estoy confeccionando, que soy súper capísimo, ¿ya? Llegue a formar parte de ese paciente, cosa que ese paciente sienta esta prótesis como parte de su organismo. Y no esté que me molesta aquí, que no puedo comer, ¿no es cierto? A eso tenemos que llegar. Esa tiene que ser nuestra meta, como estamos viendo acá en este paciente, ¿sí? Que se sienta feliz. No saben no sé la palabra, beneficio, qué alegría, qué satisfecho uno se siente cuando el paciente le coloca su prótesis total, en este caso, ¿ya? Y te sonríe todavía. Los pacientes son tan cariñosos, chicos, que van a ser capaces de incluso traérselos chocolates, traérselos tantas cosas en agradecimiento a que han logrado esos dos objetivos que les he mencionado, ¿ya? Para eso, ya estamos entrando poco a poco a lo más profundo que vamos a ver. Ustedes, capísimos, lograr ese objetivo general y ese objetivo específico, necesitamos aplicar todos los conocimientos que hemos aprendido en tercer año, ¿ya? Desde determinar el área protética de ese paciente, ¿ya? Poder identificar cuál es el surco labial, ¿no es cierto? ¿Dónde está la tuberosidad, la bóveda palatina, las rugas palatinas, la papila incisiva, que voy a tratar de que repasemos para que lo puedan dibujar bien en su modelo, ya cuando estén confeccionando las cubetas individuales.
necesito que sepan, tal vez lo saben ya en práctica, ¿no es cierto? Poder detectar cuál es la dimensión vertical de este paciente, cómo lo vamos a tomar, qué medidas o qué instrumentos nosotros vamos a utilizar. ¿Cuál es el plano de orientación, el plano de Fox y Camper? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a aplicar a este paciente? Necesito también recordar y practicar ahora en paciente cómo identificar la relación céntrica. Lo más importante, cómo identificar o detectar las relaciones intermaxilares, la línea media, la línea canina, todo lo que ustedes han aprendido el año pasado sobre modelos. Este año lo vamos a aplicar sobre pacientes para poder, en este caso, llegar a este confort. Pero no solo saber eso en paciente a nivel externo, sino también a nivel interno. Poder identificar que al ver esta tuberosidad o estos rebordes alveolares prominentes y buenos, sentirme feliz. ¿Por qué? Porque este paciente tiene toda la cabalidad, ¿sí?, de que yo pueda realizar una prótesis total, como está viendo en la cavidad bucal, sin que tenga ningún problema. Porque de acuerdo a estos rebordes, yo voy a tener retención, voy a tener estabilidad, etcétera, y soporte. Y también saber identificar en este caso, si es que veo un reborde que está muy desgastado, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué resultado yo voy a sacar de mi examen intraoral? Entonces, el resultado que yo saque me va a ayudar a identificar cómo voy a tomar impresión a este paciente, cómo voy a confeccionar esa prótesis futura en este paciente. Entonces, a eso me voy. Y eso lo voy a llevar a cabo siempre con un mismo o con un buen, como están hablando aquí, esta palabra, un buen diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico me va a ayudar a poder confeccionar esta plaquita o esta prótesis dental en este paciente. Hablábamos ya en teóricas, ¿sí?, de lo que significa diagnóstico. Diagnóstico se va a dividir en 3 palabras específicas. Diagnóstico. Dia, que significa a través de, lo hemos visto en teóricas. Gnosis, que significa conocimiento. Y tico, que significa relativo. Relativo, ahora sí os vuelvo a decir, significa que para poder llegar a un tratamiento completo, voy a tener que compararlo, voy a tener que hacer diagnóstico diferencial, voy a tener que estar segura realmente a lo que estoy llegando y lo que voy a hacer. Un diagnóstico me va a dar un buen plan de tratamiento, un buen tratamiento y un resultado, en este caso, óptimo. ¿Ya? Continuamos. Hemos visto también esto en teóricas, no se van a olvidar. ¿Ya? ¿Qué es un directo y un indirecto? Siempre para poder realizar un diagnóstico, chicos, nos vamos a topar con estos 2 caminos. ¿Ya? Vamos a dibujarlo acá. Un camino directo y un camino indirecto. ¿Qué es el directo? Ni bien yo vea a ese paciente, voy a identificar qué tipo de enfermedad tiene. A eso se denomina entidad diagnóstica. Es mi diagnóstico directo, tienen que decir ustedes. Voy a mirar caries, voy a saber qué es caries. Voy a identificar las 4 P's de un enfermo con diabetes y voy a saber qué es diabetes, o ya voy a estar casi seguro. En cambio, un diagnóstico indirecto, como están viendo acá, se va a denominar criterio de diagnóstico, criterio, como están viendo acá, porque voy a necesitar otro ayuda o complemento para que yo pueda llegar al mismo. Y eso les decía, creo, en teóricas, ¿no es cierto? Acá podemos verlo. Yo no puedo agarrar a este paciente que está con rebordes planos a los lados, ¿sí?, y decir, sí, es un desdentado total que no tiene ningún problema y voy a confeccionar una prótesis. Si yo ya veo alteraciones acá y que este reborde no está regular, entonces tengo que identificar por qué. ¿Por qué no puede estar como este paciente? Tengo que ver qué problemas puede tener este paciente. Tal vez si yo le confecciono su prótesis, acá va a estar más hundido y le va a causar otros problemas. Entonces estaría no simplemente con un diagnóstico directo, sino con un diagnóstico indirecto que necesito ayuda para identificar cómo llegar a un diagnóstico, en este caso, definitivo. ¿Entendido?
A ver, para terminar, creo que es a las 8. Cordero Suñagua, Condori Cayagua, María Eugenia. Sí, doctorita. Ya, dime, mamita, ¿cuántos tipos de diagnóstico entonces conoces? El directo y el indirecto. Muy bien. ¿Qué se refiere al directo? A la identidad del diagnóstico, que puede ser la caries dental o también diabetes. Y en el indirecto es el criterio de un diagnóstico, como puede ser un aumento de volumen. Un momentito, mi batería. Minutito, por favor. Ok. Entonces, nunca se olvide que para llegar a un diagnóstico existen dos maneras. Ya iba a ser una pregunta también, ¿sí? Puede ser de parcial, yo creo. Un directo y un indirecto, ¿ok? El directo se va a denominar entidad diagnóstica y yo voy a poder identificar la patología con la que me encuentro de manera fácil, directa. Y un indirecto es donde alguna vez voy a tener dudas, como en este caso que hemos visto en este paciente, de por qué está así, por qué están como sub y bajas los rebordes, qué ha pasado. Entonces ya ustedes van a poder sacar diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Tal vez el que le ha extraído le ha roto tabla, tal vez ha tenido traumatismos en la parte superior que ha hecho que se reabsorba mucho más en este sector. Entonces, el trabajo que ustedes tengan con cirugía o cuando ustedes realicen cirugía, miren, ustedes realizan cirugía, se me había olvidado, tienen que tenerme mucho cuidado para prótesis removible de no destrozarme la tabla, ¿sí? A veces agarran y sacan o extraen las piezas dentarias y no nos importa nada, ¿no es cierto? Y podemos incluso, si no realizamos un buen limado, una buena regularización del reborde, dejar astillas en este paciente. Y el cuerpo del paciente es tan capísimo que se puede recubrir con encía. Por eso es muy importante la inspección que les voy a enseñar en paciente, de tocar con su dedito, aquí lo vamos a poner, todo el reborde, todo con su dedito índice. Ahí está, agarran su dedito índice y todo lo que estoy tocando en este paciente y estoy pintando, ustedes tienen que tocar con su dedo. Y aunque no me crean, estamos tocando y ¡zas! Aparece una astilla que no se ve, ¿me entiende? Pero ustedes, si no me hacen la palpación en este paciente y me confeccionan la prótesis, por más buena que esté esa prótesis, se hayan sacado 100 en la confección, se van a sacar 0 al final porque el paciente no va a aceptar esta prótesis por nada. Y simplemente es porque no me han hecho un diagnóstico específico y han percatado que existía un resto y que este resto, al momento de introducir la prótesis en cavidad bucal y el paciente comía, le lastimaba. Entonces es muy importante llegar a un buen diagnóstico, estudiar el reborde del paciente que están viendo acá para no tener futuros problemas. Y si encuentran esta astilla, porque no me han limado bien al momento de realizar la extracción en ese paciente, lastimosamente tiene que ir, cortar la encía y volver a limar este hueso para que el reborde quede totalmente regular. Por eso es que sigan todos los pasos de cirugía y nunca se aceleran a decir yo soy capísimo y puedo y sacan la pieza y me destrozan todo, porque ese paciente luego va a sufrir para poder colocarle sus prótesis removibles. Siempre piensen a futuro y en beneficio, en este caso, de este paciente. Para poder llegar a estos dos diagnósticos importantes, ya les va a tocar el directo o tal vez les llegue a tocar el directo según el paciente que les llegue a tocar en boca. Necesito tener comodidad y eso lo hemos visto también en teóricas, ¿no es cierto? Muchas veces, chicos, yo sé que vamos a estar estresados, vamos a estar preocupados por el tiempo, pero siempre quiero que piensen que están trabajando sobre personas.
Pónganse en el lugar de ellos, ¿sí? A ustedes no les gustaría que les coloquen o que les estén tomando la historia en un asiento, ¿no es cierto? O en la sala de espera, donde no hay ni siquiera comodidad, tal vez no haya luz, ¿no es cierto? O bien que les estén tomando con materiales sucios. La forma y pulcra de poder atender a un paciente y donde no se van a equivocar ustedes es poniéndose en lugar del paciente, ¿sí? Voy a ser muy tácita en la forma cómo toman o cómo atienden a ese paciente, pues que les voy a dar un extra también antes de ingresar a clínica sobre impresiones específicos para que no tengan problemas, ¿ya? Pero ahorita vamos a hablar de diagnóstico. En el diagnóstico tienen que tener la obtención del campo visual, ¿sí? Tengo que ver la cavidad bucal, tengo que ver al paciente en su rostro completo, ¿sí? Si tiene lentes, por favor díganles que se quiten los lentes, ¿ya? Ustedes tienen que analizar todo, vamos a aprender a analizar hasta la forma que tiene el labio. Entonces, tienen que estar listos a ese paciente, que no esté con sus audífonos escuchando, ¿no es cierto? Porque les puede traer un error al momento de realizar la historia clínica. El operador tiene que estar siempre por delante del paciente para realizar la historia clínica. Cuando ustedes tomen impresión ya tienen que estar por detrás en algunos casos, pero eso lo vamos a ver en su momento para que no se mezclen lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Tiene que tener iluminación correcta, ¿ya? Al momento de tomar el color de los dientes de acuerdo a la tez, tienen que tener una iluminación, si es posible, natural, para no fallar, porque hay otras personas que detectan el rojo, el verde con el amarillo o lo están confundiendo. Sabemos que podemos tener problemas en la vista, entonces tratemos de siempre realizar con luz natural. Y si lo hacen con luz artificial, siempre háganlo junto con el paciente, ¿sí? Jamás les digan, usted va a tener este color y lo siento y ahora se va. No, por eso es que les pido espejo facial grande para que se miren al lado del paciente y con él conversen qué tipo de color van a utilizar. Pero en este caso del diagnóstico, necesito tener esa iluminación buena para poder identificar cualquier alteración, como lo que hemos visto en ese desdentado total, que podría tener una astilla, ¿ya? Visión directa. La visión directa la vamos a encontrar siendo operadores en una posición adecuada, ¿sí? En casos muy extremos para un diagnóstico, utilicemos la visión indirecta. Claro, la visión indirecta lo vamos a hacer a través del espejo bucal. La cavidad oral del paciente, cuando empiezan a inspeccionar todo lo que es desdentados totales, quiero que esté más o menos a nivel del corazón, que ustedes se sienten cómodos. Echen al paciente y que esté a nivel del corazón para que estén cómodos, para que no agarren y siempre estén doblados, así los veo, ¿no es cierto?, con su cabeza, sino que estén cómodos y listos y le den comodidad tanto al paciente como también en este caso al operador, ¿ya? La cavidad oral a la altura del corazón, lo que hemos visto, la posición horizontal del paciente, lo que hemos visto. En realidad o en conclusión, que el paciente se encuentre cómodo y ustedes también. Los dos son importantes. Uno que se siente en confianza y otro que se siente también en confianza y listo y seguro a lo que va a ver en este paciente. Entonces, muy importante. Jamás estén tomando, sobre todo, aspecto extraoral o intraoral en las salas de esperas o en los minibuses o en los parques, ¿no es cierto? Como se les ha identificado. Siempre cómodo al paciente. ¿Está bien? Esto no vamos a verlo. Por lo tanto, llegamos a para poder llegar a lo que es un diagnóstico protésico. ¿Alguien me puede decir qué es un diagnóstico protésico? ¿O qué piensan que es un diagnóstico protésico? A ver. Calcina Condori, no está, ha faltado. Calle Laura Daniel. Calle Laura Daniel, ¿estamos ausentes? Sí, doctora, presente. Hola, ¿qué crees que es un diagnóstico protésico?
Por lo tanto, vamos a poder llegar con estos campos que hemos visto. Entonces, dime, para que no pierdas tu participación, ¿qué necesitas para poder llegar a un buen diagnóstico en la relación del paciente y el operador? A ver, ¿cómo tienen que ser tus posiciones, lo que te acuerdes? Estar acomodado correctamente al paciente, ¿Ya? tener una buena vista, una buena iluminación. Ya, muy bien. ¿Algo más importante? ¿Cómo tiene que estar el paciente en el sillón? Y eso que no te olvides cuando venga tu paciente ya a clínicas. Tiene que estar acomodado a la altura del codo. Para una impresión, sí, pero para un diagnóstico, ahí, ay, no sé con quién estoy hablando, a ver, lo veremos. Adalit Calizaya. ¿Estamos, Adalit? Sí, A ver, los veremos. sí, doctora. Ok, entonces, ¿cómo vas a llegar a un Doctora. diagnóstico? ¿Cuál es tu relación con el paciente y operador? ¿Cuáles son las condiciones óptimas? Tiene que ser en primer lugar confortable, doctora. Hacerles tomar asiento en el sillón. ¿Sí, doctora? Ya, te Eh, escucho. luego tener buena visibilidad, doctora. Muy bien, ya. ¿Algo más? ¿Quién quiere acotar algo? Ya vamos a terminar, creo, sí. Doctorita, María Eugenia Condori, bien, mamita. Muy una bien, posición horizontal del paciente ya, y el operador tiene que estar en 9-12. exacto. Condori Muñoz Janet, ya te anoté, mamacita, vamos a hacer participar a los que no han participado hoy día. Condori Muñoz Janet, ¿qué más? Doctora, Claros Monzón Lisset, Ah, Claros Monzón Licedia, muy bien, dime, mamita. tener una visión directa, buena iluminación, Ya, ¿qué más? Doctorita, Que no se les olvide. doctora, ¿Sí? doctora, la cavidad oral del paciente debe estar a la altura del corazón, algo importante. Exacto, ese es un tips, ¿no? chicos, ¿ya? Es Sí. algo que se los he buscado yo. Cuando tomen un desdentado inferior, la impresión tiene que estar a la altura del hombro. Cuando tomen un desdentado superior, tiene que estar a la altura del codo. Por eso les voy a enseñar en su momento esos tips. Cuando tomen un diagnóstico en prostodoncia total o removible en este caso, ya sea parcial o total, mejor si es que está a la altura del corazón para que esté cómodo hacia ustedes. No se olviden de eso. Muy bien, Reinaldo. A ver, ¿quién más? Ahorita antes de ya casi despedirnos. Conde, Mamani, Gabriela. Sí, doctora, sí. ¿No te he anotado? Creo que sí has participado, ¿no ve, Gabriela? Sí, pero me estaba preguntando sobre características, tipos de paciente. Choque Callata, Morochi, Desde- Vanessa. Sí, doctora. Vanessa. Eso, dime, ¿qué más, Vanessa, para tomar un buen diagnóstico? La visión directa, doctora, iluminación, tiene que estar el paciente, el operador 912 y como dijo el compañero, que la cavidad bucal del paciente tiene que estar a la altura del corazón. Muy bien, eso, así me gusta, chicos, muy bien. Solo así yo voy a poder llegar a un buen, en este caso, un buen diagnóstico. Y mi objetivo final, como están viendo acá, ahí me quitaré ahora sí ustedes también la participación, diagnóstico protésico. Con todos esos acoples y esa introducción y los fines y objetivos que nosotros tenemos, es poder llegar a un diagnóstico protésico. ¿Y qué es un diagnóstico protésico? Se va a fundamentar, chicos, en el diagnóstico que están viendo acá en esta imagen, bucal, y en el hallazgo observado en los tejidos de soporte. En este caso, un diagnóstico protésico en desdentado total se basa en el hallazgo de la cavidad bucal, edéntulo total,
y los hallazgos que vamos a encontrar en los tejidos de soporte. Para llegar a un diagnóstico protésico, ahora sé que no simplemente es decir que ha perdido sus dientes, sino examinar toda la cavidad bucal, ¿ya? Y todos los hallazgos que yo encuentre en los tejidos de soporte, para poder lograr, a su vez, llevar a cabo un tratamiento óptimo, que no simplemente sea mi diagnóstico para construir una prótesis y ya, sino para devolverle confort a este paciente. Vuelvo a repetir, un diagnóstico protésico se va a fundamentar, en el diagnóstico bucal de ese déntulo total, ¿ya? Y en los hallazgos que yo observe de los tejidos de soporte. Ya no simplemente es esto, chicos, ¿no? Es todo lo que está alrededor. Solo así voy a poder llegar a cumplir mi objetivo general y mi objetivo específico. A eso quiero llegar, ¿sí? A ver, vamos a hacer participar a los últimos. Canaviri, Alejo, Luz, Esther. Sí, doctora. ¿Ya? ¿Qué era entonces un diagnóstico protésico? En tus palabras, Esther, cita. Es un fundamento de un diagnóstico que juntamente con el diagnóstico protésico se basa en hallar en la cavidad bucal los tejidos de soporte. Muy bien, ya no solamente te va a preocupar la parte déntula, ¿no es cierto? Sino todo lo que se encuentra alrededor, y es lo que vamos a aprender ahora. Estas son, antes de terminar, se ve, ¿verdad, chicos? Las historias clínicas que vamos a utilizar, ¿ya? Esto es para poder recabar todo lo que es en paciente, todo lo que es motivo de consulta, enfermedad actual, todo lo que vamos a identificar como un cuestionario, en este caso, al paciente. Y están viendo que en removibles sí nos importa, porque poder detectar enfermedades, que lo vamos a ver en la historia clínica, nos ayuda a mejorar nuestro tratamiento al momento de poder confeccionar una prótesis dental para paciente. Incluso en esta historia clínica hemos colocado esto, porque incluso me interesa saber cuántas piezas dentarias o cómo ha ido perdiendo sus piezas dentarias ese paciente para poder identificar la causa, los hábitos, si es enfermedad, si ha sido traumatismo. Entonces me interesa hablar de las piezas dentarias que tenía ese paciente. Y así voy a tener las armas para que cuando yo le entregue su prótesis, sepa aconsejarles qué errores ya no tiene que cometer. Entonces, esta es más o menos es la historia clínica que nosotros les vamos a entregar para que las puedan llenar de manera general, para tener una historia clínica general del paciente. Y esta es la historia específica de prostodoncia removible, donde especificamos el examen extraoral que vamos a aprender y el examen intraoral que se tiene que hacer a ese paciente para poder llegar a un diagnóstico definitivo de ese paciente y poder entablar un tratamiento, en este caso, adecuado. Entonces, tenemos una historia clínica general que ustedes la deben estar conociendo en todas las materias, ¿ya? Y una historia clínica específica que me tienen que manejar para prostodoncia removible y que vamos a aprender a poder identificar cada uno de estos subtítulos que ven aquí mediante la relación que vamos a tener en este caso con el paciente. ¿Entendido, chicos? ¿Alguna duda? Sí, doctorita. Vamos a ir mejorando. Vamos a hablar, por ejemplo, de contorno facial y nos vamos a ir a la cápita de contorno facial cuando vayamos a examen extraoral. Para que cuando ustedes lleguen a clínicas y me digan cómo tomo la longitud de los labios, sepan cómo tomarlos. O cómo tomo el contorno perioral, por eso por títulos vamos a llevar, si no tengan dudas. Y cómo puedo identificar qué es hipertónico, hipotónico, les voy a enseñar con qué actividad o qué cosa tienen que hacer en el paciente para poder definirlos, con cuánto de velocidad y demás, para que no tengan dudas. ¿Sí? ¿Cómo puedo identificar la longitud de los labios? Ya vamos a ver en la siguiente clase. Aquí está. Incluso se los traje un video
Mire cómo vamos a poder determinar, nuestra reproducción lo vamos a arreglar, la longitud de labios en el paciente, qué es lo que tienen que hacer para poder llenar esta hoja de historia clínica que tenemos acá. ¿Sí? Entonces vamos a ir revisando uno por uno y así ustedes cuando lleguen a clínicas, la doctorita ha dicho esto y ya se van a dar cuenta de cómo llenarlo. Esto es de manera general, vuelvo a repetir, un documento específico donde vamos a identificar sus enfermedades que tenga el paciente, los hábitos, y esta es una específica, en este caso, de removible. ¿Ok? ¿Qué dudas tienen hasta acá? ¿Qué les ha parecido esta primera práctica? Creo que nos hemos extendido mucho. Doctorita, un favor. La hojita de la segunda para hacer la historia clínica específica. Ajá, esta. ¿Será que nos puede mandar, doctora, al grupo? Sí, para... se las voy a mandar. Tal vez este año, eso hemos quedado, estábamos hablando, vamos a aumentar unas cosas más, pero hasta el momento, hasta el año pasado, hasta el anteaño pasado, llevábamos este tipo de historia. Como estamos profundizando más y nos han hecho cambiar muchas cosas de la malla curricular, incluso para mejorarlo, ¿no? Para que ustedes sepan muchas cosas más que se están poniendo, tal vez se cambie, tal vez aumentemos, pero esta era la base y quiero que la tengan para que no tengan problemas. Se los voy a pasar, no se preocupen, hoy al grupo. ¿Ya? Se los voy a pasar Bien, para que gracias. más o menos conozcan. Pero sí, cada uno de lo que está escrito aquí lo vamos a ver en examen extraoral y en examen intraoral. ¿Ya? De eso no tengan problema, chicos. Aquí, la siguiente clase me van a poder identificar colapso facial leve, moderado, por participación, a qué paciente pertenezca, para que cuando ustedes vean a sus pacientes ya sepan, este colapso facial es mediano, este colapso facial de acá es profundo, pronunciado. Eso vamos a aprender en la siguiente práctica, ya con estos casos clínicos que se los he traído. ¿Listo? Entonces, ¿les ha gustado un poquito lo que hemos hablado de dentados totales? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Está claro? ¿Clarito? Sí, doctora. Sí. Ya, chicos. Entonces, así, de esta manera vamos a trabajar, ¿ya? Nos vemos el día martes. Martes nos toca, ¿verdad? Es muy importante que nos activemos, que seamos mucho más dinámicos y así vamos a aprender y captar mucho más. Han visto, la clase la doy yo y la clase también la dan ustedes y así nos complementamos, ¿ya? Nos vemos el siguiente martes. Sí, doctora, presente, doctora, ya. Listo, chicos, ninguna duda más. Nos vemos el martes. No tienen nada de tarea todavía, no se preocupen. ¿Ya? Nos vemos el martes, entonces descansen. Ya, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, chicos. Espero les esté gustando. ¿Ya? Hasta luego, doctora. Chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Chao. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Chao, chao.